Me cansé, pero menos que ayer, ¿ah? Supongo que poco a poco me iré acostumbrando. En lo que va de la semana hemos aprendido cómo podemos deliberar a partir de un asunto público de participación ciudadana y cómo se han elegido las autoridades en el Perú desde el siglo XIX. Y el día de hoy averiguaremos cuánto participa la juventud en los asuntos de la escuela y de nuestras comunidades. Y esto nos servirá para pensar en las acciones que pueden proponer las y los adolescentes en la escuela y la comunidad para promover la participación ciudadana, responsable e informada. Pero, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo puedo saber cómo y cuánto participan las y los adolescentes en los asuntos importantes para sus escuelas o comunidades? A ver, piensa. ¡Oh! ¿Qué es eso? A ver. ¡Una revista! Miren, hay un cuestionario con preguntas para descubrir. ¿Qué país sería mi destino ideal? ¿De qué año será esta revista? Con esta pandemia no me muevo de mi casa. Mejor veamos qué más hay aquí en la caja. ¿Una torta? ¿Qué hace una torta aquí? No entiendo qué hacen todas estas cosas en una caja de herramientas. ¡Ah, ya entendí! Todos estos objetos son herramientas, pero herramientas estadísticas. En la revista había un cuestionario. La torta puede ser un gráfico circular y... mira, estos caramelos, bueno, parece que forman un gráfico de barras. Aplicándolas, vamos a saber cómo y cuánto participan las y los adolescentes en asuntos importantes para sus escuelas y tomar decisiones. Reconoceremos nociones estadísticas sobre el cuestionario, los tipos de preguntas, la presentación de resultados mediante tablas o gráficos estadísticos y los analizaremos e interpretaremos. Con todo esto seremos capaces de tomar mejores decisiones sobre las acciones que vamos a proponer para promover la participación ciudadana responsable e informada. Y lo mejor es que nuestros argumentos tendrán una base estadística. Esto quiere decir que serán muy contundentes. Y ahora, ¿por dónde empezamos? ¡Ajá! Creo que ya sé quién nos puede ayudar. Andrea, reportera. Voy a recorrer todo el país de norte a sur, de este a oeste, para preguntarle a las chicas y a los chicos de tercero y cuarto qué opinan sobre la participación estudiantil. A ver. ¿A dónde nos vamos? Aquí. Yo opino que la participación estudiantil es muy importante, ya que te ayuda a desarrollar un punto de vista más crítico, observando las problemáticas que te afectan como estudiante y mejorando tu experiencia de aprendizaje. Uno de los ámbitos más importantes de la participación estudiantil es cómo identificas un problema y ayudas a dar una posible solución, trabajando de la mano con autoridades y sobre todo llevando tu voz como estudiante. Así que la participación estudiantil es muy importante. ¡Qué bueno! Como sabes, estamos pensando qué acciones podemos proponer para lograr una participación ciudadana responsable e informada. Pero para llegar a esas conclusiones, primero quería saber qué opinas sobre la participación estudiantil. Si sabes cómo participan, cuánto participan y sobre qué asuntos. Bueno, es una pregunta muy compleja, pero voy a tratar de responderla desde mi punto de vista. Lo que creo que podemos hacer para saber cómo es la participación de las y los estudiantes dentro de sus escuelas o comunidades podría ser mediante una encuesta para saber qué cargos o funciones se están optando dentro de los centros ya mencionados. Un claro ejemplo de participación podría ser los delegados, quienes activamente son un mediante entre los profesores y compañeros. ¡Ay, qué buena idea! Estoy segura que con esa herramienta conseguiremos información muy valiosa. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Chao, cuídense mucho y nos vemos pronto. Si queremos que nuestros argumentos para proponer acciones que promuevan la participación ciudadana tengan una base estadística, ¿qué deberíamos hacer? Ya sé que podemos aplicar un cuestionario, pero
me falta más información. ¡Ya sé! ¿Cómo no se me ocurrió antes? Juliana. Hola, Juliana. Qué bueno es tenerte por aquí nuevamente. Por favor, ilumínanos con tus conocimientos. Si queremos que nuestros argumentos para proponer acciones que promuevan la participación ciudadana tengan una base estadística, ¿qué deberíamos hacer? En ese caso, lo primero que debemos hacer es conocer el proceso de la generación de la información. estadística. ¡Ay, no! Me quedé sin internet. Pero no se preocupen, chicas y chicos. Denme unos minutitos para ver si lo resuelvo, ¿sí? Aprovechen en refrescarse y volvemos en unos minutos. ¡Vamos a corte! Ahora sí, ya regresó mi conexión. Juliana, ¿en qué nos quedamos? Les decía que si queremos que nuestros argumentos para proponer acciones que promuevan la participación ciudadana tengan una base estadística, lo primero que debemos hacer es conocer el proceso de la generación de la información estadística. Por aquí debe estar esa información. Aquí está. Según el INEI, los pasos de este proceso son recopilación, organización, revisión, aprobación y publicación. Así es. Además, cuando se hace una investigación estadística, debemos empezar con una pregunta de interés sobre lo que queremos averiguar o conocer. Ah, ya. Entonces, para nuestra investigación, la pregunta será: ¿cómo y cuánto participan las y los adolescentes en las decisiones ciudadanas y de la escuela? Y para encontrar respuesta a este interrogante, voy a aplicar un cuestionario. Este vendría a ser el primer paso del proceso, la recopilación de datos. Pero antes de continuar, hagamos un pequeño paréntesis para recordar qué es un cuestionario. Se trata de un instrumento de investigación que consiste en un conjunto de preguntas u otros tipos de indicaciones con el fin de recopilar información de un grupo de personas respecto a un objetivo. ¿Y cómo formulamos las preguntas para el cuestionario? Pueden ser de dos tipos. Las preguntas cerradas se presentan con opciones para marcar, lo cual facilita la cuantificación y permite la uniformidad de los resultados. Y por otro lado, están las preguntas abiertas, aquellas que puedes responder libremente y nos permiten profundizar en las opiniones de las personas encuestadas. Ya veo. Entonces, ¿qué preguntas puedo formular para recoger información sobre su participación? Ya sé. Mi primera pregunta será: ¿a qué edad tuviste mayor participación en tu escuela o comunidad? Y como respuestas podemos poner rangos de edades que permitan identificar la edad en la que tuvieron mayor participación. ¿Qué más puedo preguntar? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya tengo la segunda pregunta. ¿Mi escuela o comunidad cuenta con espacios que permiten la participación? Y sería una pregunta cerrada, para que solo respondan con un sí o no. Y ya que estamos en plena pandemia, creo que mi tercera pregunta puede estar relacionada al COVID-19. La tercera pregunta quedaría así: en esta situación de pandemia, ¿qué medidas de bioseguridad estás tomando en cuenta para cuidar tu salud y la de las y los demás en los espacios públicos donde participas? Y como alternativas de respuesta podemos poner lavado de manos, distanciamiento social y uso de mascarilla. Gracias, Juliana. Una vez más, me has salvado. De nada, Andrea. Adiós. Esa Juliana es lo máximo, ¿no? Todo sabe. Ahora, vayamos al segundo paso del proceso de generación de información: la organización. Organización de la información estadística. Veamos qué hay por aquí. Miren, un video. La organización en el proceso de generación de información estadística. Imaginemos que hemos encuestado a 30 personas. Si lo hicimos de manera presencial, vamos a tener 30 hojas. Si lo hicimos a través de internet, podríamos tener 30 documentos separados. Si lo hicimos por teléfono, vamos a tener 30 apuntes. Ya veo. Por eso necesitamos tener todo
todos los resultados juntos y organizados para analizarlos correctamente. La organización consiste en tener todos los resultados juntos y organizados para analizarlos correctamente. ¿Ya ven? Se los dije. Y para ordenar podemos organizarlos en una tabla de frecuencias que se verá así. La primera columna se refiere a la variable. ¿A qué edad tuviste mayor participación en tu escuela o comunidad? La cual se representa mediante intervalos. ¡Ajá! Y en cada fila están los mismos rangos de edad que se pusieron en el cuestionario. Pero lo que no entiendo es qué significan esos corchetes y por qué hay algunos que están volteados. ¿Habrá un error ahí? Parece un error, pero no lo es. ¿Qué? ¿Me habló a mí? Sí, Andrea. Mi nombre es Angélica Carguas y soy profesora de matemática. ¡Wow! Cada día la tecnología me sorprende más. Como te decía, no hay error, pues los datos de la primera pregunta se han tenido que agrupar en intervalos para facilitar la organización de la información. Esos corchetes no están volteados, sino abiertos. En el rango de 7 a 10, vemos que el corchete que acompaña al 7 está cerrado a la izquierda. Eso quiere decir que dicho intervalo incluye las edades iguales o mayores que 7 años. Y al otro lado, en el corchete que acompaña al 10, está abierto a la derecha. Eso significa que el intervalo incluye edades menores a los de 10 años. ¡Ah! Ya entendí. Cuando el corchete está abierto, no incluye al número dentro del intervalo. Y cuando está cerrado, sí lo incluye. ¿Y qué significa marca de clase? La marca de clase de un intervalo es el promedio de su límite inferior y superior. Para el primer intervalo, la marca de clase sería 7 más 10 sobre 2. O sea, 8,5. Así es. Ahora vayamos a la siguiente columna. Cuando hablamos de frecuencia absoluta, nos referimos al número de veces que se repite un dato. Eso quiere decir que 14 de las personas entrevistadas respondieron que tuvieron una mayor participación en los asuntos de sus comunidades o escuelas mientras estaban en el rango de edad de 7 a menos de 10 años. Sí. Ah, ¿y qué significa frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Por ejemplo, la frecuencia acumulada del intervalo de 7 a menos 10 años es 14. Luego, la frecuencia acumulada del intervalo de 10 a menos de 13 años es 24, porque sumamos 14 más 10. Y la frecuencia acumulada de 13 a menos de 16 años es 28, porque sumamos 14 más 10 más 4. Sí, eso quiere decir que entre las personas encuestadas, 28 afirmaron que tuvieron mayor participación en sus comunidades o escuelas cuando tenían entre 7 y menos de 16 años. Y al final de la columna de frecuencia acumulada vemos el número 30. Ese es el número de la muestra, N, es decir, el número de encuestados. Claro, porque es como el acumulado de todas las encuestadas y los encuestados. ¿Y qué hay de la frecuencia relativa? Ah, la frecuencia relativa se obtiene dividiendo el valor de la frecuencia absoluta entre el valor de la muestra. Por ejemplo, 14 entre 30 es 0,4666. Y en la última columna tenemos la frecuencia relativa porcentual, que es nada más y nada menos que el porcentaje de la frecuencia relativa. Con este dato podemos saber que 13% de las personas encuestadas afirman haber tenido entre 13 y menos de 16 años cuando tuvieron mayor participación en sus escuelas y comunidades. Aquí tengo otra conclusión. El 47% de los encuestados afirma haber tenido mayor participación en su escuela o comunidad cuando tenía entre 7 y menos de 10 años. Así es. Por otro lado, existe una forma de representar la misma información, pero de manera más visual y más gráfica.
Ah, claro, utilizando histogramas y un polígono de frecuencias. Así es. Primero hablemos del histograma. Este tipo de gráfico se utiliza para representar variables cuantitativas continuas. Se trata de una serie de columnas cuyo ancho y ubicación coinciden con los intervalos de la distribución de frecuencias y donde cada uno de los intervalos es representado por la marca de clase. ¿Qué era la marca de clase? Ya me olvidé. La marca de clase es el punto medio de cada intervalo. En el eje horizontal están representadas las edades que tenían los entrevistados cuando tuvieron mayor participación en los asuntos de sus escuelas y comunidades, mientras que en el eje vertical vemos la cantidad de entrevistados. ¿Y qué hay del polígono de frecuencias? Para graficar un polígono de frecuencias, solo hace falta unir los puntos medios de los lados superiores rectángulos del histograma. Me gusta este gráfico porque evidencia el crecimiento o el decrecimiento de la participación en la escuela o la comunidad de los entrevistados según su edad. Sí, precisamente por eso existen diferentes tipos de gráficos. Cada uno evidencia diferentes características de la información. Y es por eso que debemos saber cuál de ellos utilizar para que nuestro análisis sea más asertivo. Para esta pregunta se han agrupado los datos. Por ello hemos elegido graficarlo con histogramas y polígono de frecuencias. Y regresando al proceso de la generación de la información estadística, ya sabemos que los siguientes pasos serán revisar los datos registrados, aprobarlos y finalmente publicarlos. Y ahora que ya terminamos de conocer todos los pasos del proceso, creo que ha llegado la parte más interesante de la estadística: analizar los datos, expresar conclusiones y tomar decisiones. Así es, veamos según los datos de la tabla. ¿Cuántas personas fueron encuestadas? Según la tabla, 30 personas fueron encuestadas. Chicas, chicos, anímense a responder. Aquí les suelto otra pregunta. ¿A qué edad o edades las personas encuestadas tuvieron mayor participación dentro de sus escuelas o comunidades? ¿Qué ocurre con la participación de los encuestados mayores de 22 años? Con la información recopilada, he descubierto que las personas menores de 10 años son más propensas a participar, mientras que a partir de los 16 años la participación es casi nula. Y ni qué decir con las personas mayores de 22 años. Este análisis me lleva a reflexionar por qué participamos menos en los asuntos de nuestras escuelas o comunidades conforme vamos creciendo. ¿Qué decisiones podemos tomar respecto a la poca participación de las y los adolescentes en asuntos de nuestras escuelas o comunidades? ¿Qué conclusiones podemos formular respecto a la participación de las y los jóvenes en la vida de la escuela y comunidad? Creo que esta información es muy valiosa para pensar en qué acciones proponer a las y los adolescentes en la escuela y comunidad para promover la participación ciudadana responsable e informada. Por ahí se me ocurre que podría ser reconocer el liderazgo de niñas, niños y adolescentes en la construcción de una sociedad solidaria que construye el bien común para que no se desanimen y sigan participando. Esa es una muy buena idea. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No te preocupes, Andrea. Puedo acompañarte cuando me necesites. Así será. Hasta la próxima. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue? Hoy analizamos y reconocimos algunas nociones básicas sobre la encuesta, el cuestionario, los tipos de preguntas, la presentación de los resultados mediante tablas y gráficos estadísticos, y analizamos las mismas para tomar decisiones. Además, aprendimos a reconocer el valor y la importancia de la información objetiva que nos proporciona la estadística para analizar y tomar decisiones. Recuerden que las conclusiones obtenidas a partir de la información de las tablas y gráficos nos servirán como sustento para nuestra propuesta de acciones que promuevan la participación ciudadana segura e informada en la escuela y comunidad. No se pierdan el programa de mañana a la misma hora y en el mismo canal, porque conoceremos un poco más sobre las diversas medidas de bioseguridad que deben garantizarse en los diferentes espacios de participación. ¡Nos vemos mañana! ¡Adiósito!